Bueno, siempre muy generoso. Gran amigo. Bueno, ante todo, muchas gracias a la casa, como siempre, que nos han tratado siempre con mucho cariño, que nos han dado una situación, pese a nuestra humilde producción, como fundación política que somos, y nos han puesto siempre al nivel de grandes editoriales, institutos nacionales de investigación, universidades y demás. Así que bueno, gracias como siempre. Bueno, gracias a todos por estar acá. Veo mucha gente amiga, muchos que han hecho cursos de formación en la fundación. A ellos les digo que bueno, hay temas que van a ser recurrentes, ¿no? Y con esto es medio peligroso el tema, porque viste, la edad pasa. ¿Vos sos abuelo ya? 3 veces. No. Yo ya estoy en edad, ¿no? Pero yo en cualquier momento voy a escuchar comentarios cuando me ven aparecer a mí y dice, ahí viene el abuelo a romper la guinda con la doctrina y la comunidad organizada. En cualquier momento va a aparecer eso. Pero bueno, así son las convicciones. Bueno, este libro tiene un relato histórico, arranca el 17 de octubre y termina con la muerte de Perón. Y es importante la historia del peronismo, porque claro, el peronismo ha triunfado de una envergadura monstruosa. Entonces, los propios enemigos, ya desahuciados de no poder enfrentarlo y destruirlo, ya se meten dentro del peronismo y a ver si pueden, ¿no? Aumentar las desconfianzas y las contradicciones que tenemos en el propio movimiento para generar nuestra división. Entonces es importante la historia del peronismo porque ustedes habrán escuchado comentarios hoy mismo, ¿no? Después de una reunión, después de los choripanes, que en voz baja te dicen, sí, pero estos son todos monstruos. O, dicen, no, yo con la burocracia sindical no me meto. O, no, el pejotismo es lo peor que nos pasó. En fin, y todo esto tiene que ver con parte de nuestra historia también. Entonces el libro arranca tratando de explicar cómo es posible tantas contradicciones en un mismo movimiento. Y ya de entrada el peronismo arranca de una forma original. Tan original que yo no lo encuentro parangón con otro movimiento político en el mundo. Normalmente los movimientos políticos, cuando son revolucionarios, son llevados adelante por un ideólogo que genera ese pensamiento que va a transformar la realidad del mundo que ve, que va convenciendo a otros grupos de dirigentes para que lo ayuden en ese objetivo estratégico, y ese grupo va creciendo y creciendo y creciendo hasta tener una situación de poder que le permite alcanzar el poder para desarrollar sus ideas. Es lo que se genera, normalmente se dice la vanguardia de una revolución. O sea, un líder que genera un grupo de dirigentes estratégicos que van generando un poder hasta que lo alcanzan. Es decir, cuando llega al poder ese movimiento, tiene un líder y además de un líder toda una serie de dirigentes que como él comparten sus objetivos estratégicos y que lo acompañan. Muy bien, el peronismo no tuvo esto, para empezar. El peronismo nace en una situación especial, ya de entrada, porque, como bien diría Perón, es una revolución que se hizo desde el gobierno. Él mismo lo dice. O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe que de los grandes derrotados, ¿no? Los clásicos derrotados de la guerra, las fuerzas del eje, los malos, los nazis, pero en realidad uno de los principales derrotados de la Segunda Guerra es Inglaterra, que empieza la guerra con una gran hegemonía mundial y la termina siendo desplazada de esa hegemonía por Estados Unidos.
Inglaterra es un derrotado de esa guerra. Y Argentina, que era una colonia inglesa, debería pasar a ser una colonia norteamericana. Ahí se genera una situación ya de medio de un vacío de poder que se acrecienta con el final de una etapa de la década infame, con la muerte de un presidente, Ortiz, con la muerte de un gran referente político que manejaba las internas políticas como Justo, y con un grupo de militares que en el medio de ese vacío que se genera decide tomar el poder. Y en el medio de estos militares aparece Perón, que desde el gobierno empieza a pedir cosas raras. Entonces lo primero que pide es la Secretaría de Trabajo. Y todo el mundo dice, sí, cómo no, llévate la Secretaría de Trabajo, ¿qué problema? Y Perón, desde el gobierno, comienza a desarrollar sus ideas y tratar de llevar adelante su proyecto estratégico. Lo empieza a hacer de una forma extraordinaria, con la dignificación de la clase trabajadora. ¿Qué ocurre? Una dignificación humana, sin ir a problemas ni ideológicos ni teóricos, genera una adhesión, como generó hacia Perón, de carácter extraordinario. Esto es lo que va a provocar el 17 de octubre. El pueblo sale a rescatar a Perón, que había sido negado inclusive por sus propios compañeros de armas, y lo rescata. Esta situación evita le puso un nombre, le puso las vanguardias descamisadas. O sea, esta revolución no tuvo una vanguardia esclarecida, tuvo una vanguardia descamisada. Por primera vez en el mundo, una revolución logra su máxima adhesión y lealtad en millones y millones de obreros. Y le faltó, curiosamente, una dirigencia que comprendiera al líder en los aspectos estratégicos. Y esto de alguna forma traza la historia del peronismo, y detrás de este análisis quizás podamos entender lo que viene después. Siempre, no hubo solamente un 17 de octubre, hubo el fundacional. El 17 de octubre Perón no lo condujo, fue el pueblo que lo fue a rescatar. Pero sí hubo después varios 17 de octubre, donde la vanguardia descamisada tuvo que rescatar la revolución ante hechos históricos que tenían que ver con lo que los enemigos de la revolución hacen, sumados siempre a las dudas e incomprensiones de las dirigencias del movimiento, que cada vez que Perón tenía que girar hacia uno u otro sentido, seguían de largo. Por eso está la crisis del 17 de octubre, donde sus propios compañeros dejan que lo meten preso. Está la crisis del renunciamiento de Eva Perón, donde como no se sabía si Perón podía estar otra vez en la fórmula, empieza a aparecer un rum de quién va a sucederlo, y después cuando Perón puede ir en la fórmula, quién va a ser el segundo, y que el peronismo corrige con esa movilización extraordinaria del renunciamiento de Eva. Y va a haber otros. Hay otro 17 de octubre que a mí me encanta, que es el 17 de octubre, donde se suma en masa la clase media al movimiento nacional y genera el Día del Militante, el 17 de octubre del 72, donde el peronismo corrige con esa enorme movilización popular un montón de desavenencias que había ido, como el bandorismo, los neoperonismos, todas incomprensiones o problemas que se habían generado por la incomprensión de los dirigentes del peronismo. Dirigentes estratégicos, esto quiero dejarlo claro, no dirigentes de base, que hubo miles, y muy heroicos, por cierto. Me refiero a los dirigentes que tenían que comprender, como Perón, qué era lo que él estaba construyendo. Y acá vamos a entrar al tema del libro. ¿Qué era eso? Que había entendido el obrero en su indignificación y no había entendido el dirigente. El peronismo es, para decirlo de alguna forma sencilla, un proceso, intentar poner en marcha un proceso de autodeterminación política. O sea, tratar de organizar a la comunidad para que el pueblo pueda crear su destino. Y esta palabra crear es importante definirla bien. Nosotros estamos acostumbrados a ver la política y a desarrollar la política detrás de una representación, ¿no? O sea, yo hago política a través de mi representante. Él va a ser el encargado de crear la política, no yo. El pueblo no puede crear la política en el sistema liberal.
también en el marxista, por cierto. Esto proviene, lógicamente, de una época donde los pueblos no tenían ni la información ni la capacidad cultural como para poder tomar decisiones. Eran normalmente analfabetos, por eso los marxistas al principio debían ser maestros e ideólogos, porque tenían que enseñarle a escribir a los obreros en aquellas épocas. Entonces, lógicamente, era lógico que hubiera una vanguardia esclarecida que tomara las decisiones políticas y las creara y las elaborara, filósofos, ideólogos y demás. ¿Por qué? Porque los pueblos no tenían esa opción. Pero Perón se da cuenta, cuando va de informante, ahí en los tiempos que está por estallar la guerra, que aparece que hay una nueva situación, donde los pueblos empiezan a recibir una cantidad de información producto de la evolución de los medios culturales que le permiten por primera vez en la historia de la humanidad poder crear la política. Entonces Perón se da cuenta que este nuevo protagonismo va a provocar la crisis de todos los sistemas políticos liberales y marxistas de representación, y que estos pueblos con estas capacidades que empiezan a crear, y hay que aclararlo, esto Perón lo ve no ahora con internet, Twitter y demás, lo ve con la radio y el cine. Imaginemos, ¿no?, la cabeza de ese hombre, ¿no?, para entender esto. Entonces la pregunta sería, fenómeno, o sea, el pueblo hoy puede crear la política, ¿sí? Cualquier persona recibe una cantidad de información cultural que le permitiría crear la política. Y de hecho, las crisis que estamos viendo en todo el mundo, ahora últimamente en Brasil, peligrosamente, tienen que ver con esto. Los movimientos de indignados en Europa, ¿qué son? Dice, mira, yo no sé cuál es la solución, pero lo que yo sí sé es que este sistema a mí no me representa. O sea, no estoy de acuerdo con esta forma representativa. No se sabe qué la va a reemplazar, pero así empiezan las revoluciones. Se sabe lo que no se quiere más que lo que se quiere. Entonces el tema está bien, muy lindo, pero ¿cómo sería posible? Esto es posible. ¿Es posible que el pueblo, que una comunidad pueda crear su política, pueda elaborar una identidad cultural? ¿Esto es así? Yo siempre cito algo interesante que nos toca vivir ahora, después de la crisis del marxismo dogmático. Yo recomiendo siempre un autor, Holloway, que es un filósofo marxista, muy honesto. Tan honesto es que cuando cae la Unión Soviética, el tipo analiza y dice, no, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es que dejar que el pueblo elabore su destino, dice Holloway. Y automáticamente ahí desparrama el concepto de lucha de clases y de la vanguardia esclarecida, ¿no? Por eso muchos otros filósofos se le tiraron al cuello, ¿no? Pero él, como es un tipo honesto, dice, no, la burocratización de Rusia es producto de que la gente solamente puede participar teóricamente del evento secundario, pero los grandes problemas no, están todos resueltos, hay una preelaboración de las soluciones, entonces se burocratiza. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina Holloway la historia? Se hace anarco. Porque entonces el pueblo solo tiene que no resolver sus problemas y que por lo tanto no tiene que haber Estado, y por lo tanto no tiene que haber dirigencia política, ¿no? Y se pasa de rosca para el otro lado. Que se vayan todos. Sí, que se vayan todos. Entonces, y ahí empiezan a aparecer los distintos problemas que podría generar el concepto de una autodeterminación comunitaria. El primero de ellos es, está bien, fenómeno, vos tenés una autodeterminación donde todo el mundo puede decir lo que quiere, macanudo, pero ¿cómo lo ordenás? Porque desde el momento que vos lo pones en marcha, y de hecho cuando Perón vuelve a la Argentina y pone en marcha, se da cuenta que la Argentina colonizada de aquella época, que estaba muy lejos de ser una nación, no le permitiría de ninguna manera poner en marcha un proceso de autodeterminación comunitaria, que previamente tiene que recuperar la dignidad del hombre de trabajo que había sido cosificado por el capitalismo. O sea, porque un hombre que se plantea ser solidario con su comunidad y elaborar un proyecto tiene que ser un hombre digno. Entonces Perón preparó, junto a Evita obviamente, elevó la dignificación del hombre, que no tiene que ver con los derechos sociales y las leyes, tiene que ver con devolverle su dignidad para que se haga cargo del futuro de su comunidad. Mucha gente piensa que el 17 de octubre fue por los sueldos o por los aguinaldos, nada de eso, fue porque Perón reconoció al trabajador como un ser digno y lo lanzó a prepararse por una nueva epopeya que venía y que hoy todavía está en camino.
Ahora, cuando él viene acá, entonces empieza este desarrollo de dignificación. Obviamente, para que haya dignificación necesita dinero para elevar la distribución, y si necesita dinero necesita una economía fuerte. Entonces aparece ahí primero la justicia social, la segunda bandera la independencia económica, porque necesita un país con producción para poder redistribuir. El peronismo nunca redistribuyó cosas que no creó. Siempre está la idea esta, el peronismo siempre te saca y se lo da a los pobres. No, el peronismo nunca repartió nada que no generó. La Argentina era una colonia miserable. Después del primer plan quinquenal tiene un Producto Bruto Interno monstruosamente alto y sobre eso empieza su distribución. Y por supuesto, para poder mantener esto, hay siempre una recuperación de derechos políticos que conforman la tercera bandera, que es la soberanía política. Va incorporando a estos nuevos sectores a una nueva forma participativa, le da el derecho a la mujer y demás. Ahora, todo esto que hace, o sea que ya hay una revolución que ha hecho, se hace historia, muy bien, macanudo, pero ¿cómo le damos una identidad? ¿Cómo hacemos para tener una identidad si estamos generando un proceso o una comunidad organizada donde todo el mundo puede decir lo que quiere? Porque si yo le doy una identidad y creo una identidad, ¿qué va a crear el otro, el que viene después? No sé si se entiende el problema. O sea, está bien, yo puedo crear en base a lo que hicimos, toda esta transformación es una ideología, como ha hecho el marxismo, como ha hecho el liberalismo, y yo digo, el peronismo es esto, y va a ser esto, y bueno, los que son peronistas para acá y los que no son para allá. Muy bien, esa identidad no sirve, porque ¿qué va a crear el otro? No sé si se entiende esto. Entonces el primer problema que hay que resolver es el de la identidad política. ¿Cómo lo resuelve Perón? Perón dice, muy bien, lo primero que hay que decir es que las ideologías elaboradas, que le dan una respuesta a todo y que después ubican al hombre en ese camino, terminó, se acabaron. Hoy las identidades deben ser una construcción en común entre el pueblo y sus dirigentes. Está bien, pero ¿cómo le doy una identidad a ese proceso? Porque bueno, los peronistas nos tenemos que diferenciar en función de todo lo que hemos construido del resto de los partidos. Entonces, Perón, sí, nuestra identidad va a ser dada previo al debate y a la acción política. Y esto es lo revolucionario del peronismo. El peronismo genera su identidad ordenando una serie de principios y valores que son los que nos definen. O sea, Perón agarró y dijo, bueno, a ver, ¿qué hicimos? Hicimos esto, estas tres banderas que definimos recién. Bueno, ¿cuáles son los principios, cuáles son los valores que han generado esto? Entonces hizo una síntesis y dijo, bueno, hay 20 principios que si uno los respeta, generan una identidad claramente revolucionaria. Entonces dice Perón, muy bien, es peronista aquel que se incorpore a este proceso creativo comunitario y lo único que le pedimos es que él puede pensar lo que quiera, porque este es un proceso político donde todos los días vamos generando, es una creación permanente, no sabemos a dónde vamos. Lo único que pedimos es que para incorporarse al peronismo se respeten estos principios. O sea, yo voy a hacer alguna acción política, lo que sea, por ejemplo, la ley de medios, muy bien. Hay un foro para la ley de medios donde se estudia la ley de medios y qué sé yo. Se está creando alguna cosa nueva. ¿Qué hace el peronismo? ¿Qué aporta el peronismo a esta discusión? Los principios. Esta solución que estamos resolviendo hoy, que es un hecho concreto, va a ser peronista si respeta estos principios. Entonces, esto es lo que Perón llamaba unidad conceptual. Esto es lo que él decía que había que organizar. Él decía, la organización política de un movimiento multitudinario que lleva adelante un proceso de autodeterminación política es organizar espiritualmente a la gente. Esa palabra tan rara que muchos... Yo en los 70 decía, este hombre es Tuzán, no sé qué le pasó, organización espiritual. Sin embargo, tiene sentido, porque lo que hay que organizarle a la gente es la forma de ver la realidad. Si todos miramos la realidad con el mismo lente y compartimos la misma tabla de valores, lo que hagamos, que va a ser una decisión libre, porque no va a tocar, digamos, lo individual. La decisión es libre, pero lo producido por esa decisión va a tener una unidad en la acción. O sea que en la acción misma vamos a estar unidos. O sea, la unidad no es previa, la unidad es posterior.
Este es uno de los grandes conceptos revolucionarios del peronismo. Es lograr una identidad política en la acción previa a la construcción política. Y por lo tanto es una identidad que se va construyendo permanentemente. Ahora, aparece un segundo problema. Bueno, macanudo, pero ¿y quién dirige esto? O sea, el concepto de autoridad, ¿cómo es? ¿Quién manda acá? Encima nosotros hablamos de autodeterminación, después viene conducción, ¿no? Una cosa. Dice, ¿pero cómo? ¿No era una autodeterminación? ¿Cómo conducción? O sea, hay un conductor, que lo que dice el conductor se debe cumplir. Entonces, ¿no? Se empieza a complicar la cosa. Digo esto volviendo a Holloway. Cuando Holloway plantea eso, aparece Dassel, otro filósofo marxista, y dice, no, estás loco, ¿cómo no va a haber autoridad? Si yo estoy en Venezuela, tiene que haber una autoridad porque necesitamos un Estado y qué sé yo, y se trenza una discusión ahí, ¿no? Que como buenos marxistas dura 4 horas el video. Pero bueno, Perón también tiene que resolver este tema. Pero entonces, ¿cómo es la autoridad? ¿Quién manda acá? Porque si todos estamos actuando y todos tenemos el derecho de crear, ¿quién va a mandar? Entonces, lo que dice Perón ahí es lo siguiente. Si todos compartimos los mismos principios, va a dirigir el mejor, naturalmente. En la persona que se ha capacitado en lo político para llevar adelante la acción. Ahora, ese dirigente no es como el dirigente liberal o el marxista, que hace lo que quiere, de ninguna manera. El dirigente peronista es dirigente porque primero respeta los mismos principios que respeta el resto del pueblo. Y es dirigente, y va a ser dirigente, si es capaz de transformar esos principios en una acción concreta. Y acá vamos entrando a conducción política. O sea, el dirigente es el responsable de ir transformando en función de esos principios que todos tenemos, la realidad hacia los objetivos de liberación que el peronismo siempre se ha planteado. Y acá vamos a hacer un... Digo esto porque hay mucho tema ahí, digo para hacerlo un poco a la realidad, ¿no? Hay muchos que hablan y dicen, pero Cristiano no es peronista. ¿Por qué no es peronista? Bueno, no lo nombra Perón, no nombra la doctrina. ¿Y quién es peronista? Bueno, Menem nombraba la doctrina como loco. Hablaba de la doctrina que era un contento, ¿o no? Impresionante. Yendo al dogma nuestro, digamos, lo que los dirigentes dicen, porque yo soy dogmático, yo me conozco las 20 verdades de memoria, por lo tanto soy un gran peronista. Sí, está bien, un gran peronista como somos todos, porque el dogma es compartido por todos, pueblo y dirigente, pero el dirigente va a ser dirigente siempre y cuando con esos principios provoque una acción política concreta y a favor de nuestra revolución. Entonces, lo que debemos medir en un dirigente es la acción. A mí no me van a venir más con el cuento del discurso de mirá qué peronista que soy porque, qué sé yo, porque nací en La Matanza y mi abuelo era de UOM, y mi papá también, y yo también, y ahora soy dirigente y por lo tanto soy peronista. No. Lo que yo voy a estudiar, ¿qué es lo que haces? Si la acción que vos estás desarrollando es la síntesis de los principios que todos compartimos. Entonces, ese sí es un dirigente peronista. Por eso ahí cerramos lo que Perón decía, que la doctrina, que la identidad peronista está conformada por 3 elementos: la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Los principios son de todos, de todo el pueblo que lo comparte, son los principios doctrinales. Ahora, la teoría es adaptar esos principios a una teoría concreta que me va a justificar una acción concreta. Por eso la otra parte de nuestra doctrina es, uno agarra el libro de doctrina y no están las 20 verdades. Está una historia política de transformaciones. Los libros de doctrina del primer peronismo es la historia de las transformaciones de esa gran revolución. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque justamente nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana. Yo siempre digo esto exagerando para que se entienda el concepto del peronismo. Yo estoy seguro de mis principios, por lo tanto sé que haga lo que haga, voy a tener un rumbo claro. Y tampoco sé lo que voy a hacer mañana, porque si lo sé, estoy en contra de la capacidad creativa del propio pueblo. Vamos a decidirlo entre todos. Entonces yo no sé si la injusticia la vamos a resolver con la socialización de los medios de producción, con la patria cooperativa, no tengo la menor idea. Aparte,
seamos conscientes, el mundo ha cambiado. Si no es una decisión comunitaria, no hay ninguna reforma profunda económica que se pueda hacer. Entonces, volviendo a este tema de los libros de doctrina. Los libros de doctrina son la historia de esas transformaciones y sus teorías. Lo que pasa es que la teoría peronista no es una teoría que nos explica todo, lo que va a pasar de acá hasta la eternidad. Nos explica concretamente las teorías aplicadas a las acciones determinadas. Ahora, eso sirve para ese momento, no nos sirve para hoy o para mañana. No nos sirve. Pero sí, porque si están hechas con los mismos principios, va a haber una armonía entre todas las acciones. La que hizo Perón en el 40, las que hace Cristina hoy si es peronista. Tiene que haber una armonía entre el IAPI y la asignación universal por hijo o todas las acciones que está desarrollando este gobierno. Yo digo, las acciones de este gobierno son 100% peronistas. Esa es mi convicción absoluta. Lo que queda, lógicamente, para resolver es cómo organizamos el peronismo. Porque esta forma participativa que el peronismo propone todavía no ha comenzado. De hecho, hemos fracasado porque no la pudimos implementar. O sea, ¿cómo hacemos para organizar estas nuevas formas de participación? Lo primero que hay que hacer, este es un problema de dirigentes, es un nuevo concepto de dirigentes y un nuevo concepto de ciudadano, que es lo que nosotros tenemos que inculcar. O sea, el dirigente tiene que asumir y tiene que contraponerse a esa formación liberal que arrastra de que él es el profesional de la política, el responsable de la acción. Sí, está bien, es el profesional de la política, es el responsable de la gestión. Hay muchos pibes que ahora dicen, todo es un problema de gestión. Sí, está bien, para eso te ponen y te pagan, para que gestiones como la gente. Pero el problema de la confianza y del poder político no depende de la gestión. Depende si lo que vos hacés, y más si sos peronista, aclarás que es producto de esta visión doctrinaria que todos compartimos. Y de esa forma vas a encontrar una relación con lo popular. Muchas de las cosas que nos pasan es por no haber entendido para qué sirve la doctrina. Entonces hay muchos dirigentes que con honestidad, como no la entienden, dicen, bueno, está bien, no la entiendo. Después lo que pasó con algunos que tampoco la entendían y hablaban, y después hacían todo lo contrario, ahora una generación de dirigentes que, bueno, no la nombran. Y eso tiene un grado de razón, porque si no la entienden no la nombran. ¿Qué es lo que produce eso? Que la masa peronista, que ha sido creado durante 50 años detrás de esos principios doctrinarios, si vos lo que haces no explicás que tiene una consubstanciación con esos principios, te ven como ajeno. Entonces después vienen los problemas. Perdemos en lugares rarísimos, ¿no? Perdemos en lugares rarísimos. Entonces, para ir terminando, digamos, lo que tenemos que tratar, digo, Perón intentó esto, podemos decir, siempre fue su prédica. Hubo dos que lo ponemos en el libro también, dos momentos de máxima, digamos, donde más bien lo dejó aclarado. Una fue el lanzamiento del segundo plan quinquenal con el lanzamiento de las organizaciones libres del pueblo, donde pide por favor al pueblo que se organice para empezar, que le empiecen a decir al gobierno qué es lo que tiene que hacer, dice Perón en un discurso, una cosa terrible. Y el último en el modelo argentino, donde convoca al pueblo que se organice para una nueva forma participativa. Ahora, quiero dejar aclarado esto, el peronismo no se plantea suplantar el sistema liberal. No lo quiere suplantar, lo quiere recuperar y potenciar a la congruencia del hombre de hoy. O sea, nosotros no tenemos ningún problema con los partidos políticos, con el sistema legislativo, no hay ningún problema. El peronismo, toda su acción participativa siempre la centró en las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque te está invitando a transformar junto con el Poder Ejecutivo. Jamás incursionó o sesgó algún derecho que se contrapusiera con la democracia, con los fines de la democracia liberal. No hay ningún problema. Simplemente decimos, la democracia liberal, si se mantiene la forma participativa a través de un representante y se queda ahí, es un sistema que nos coloniza. Por eso Perón en el modelo dice, es importante que digamos qué tipo de democracia estamos construyendo, porque no es lo mismo la democracia de Carrió o Wiener que nuestra democracia, son dos cosas distintas. Hay una democracia que nos coloniza, es la democracia que cuando vos hacés política a través de un representante, que estaba bien cuando esto era para destruir el derecho divino de los reyes, pero hoy está cercenando las potencialidades del pueblo. ¿Qué provoca? Pueblos inmaduros.
lo que está provocando esta acción donde las decisiones y la creación política quedan en manos de una clase profesional es que los pueblos no maduren culturalmente. Esta es la trampa que nos meten. El imperialismo necesita, para dominarnos, poder arreglar o cooptar o comprar o dividir a los tipos cuando las decisiones son tomadas por 2000 personas. Entonces ahí puede sí incidir, dividirnos. No podría hacerlo si las decisiones políticas fueran el producto de millones de personas. Y además, el poder político necesita que la comunidad madure en su conjunto. La unidad nacional no es un problema de resolver problemas entre dirigentes o estructuras. La unidad nacional solamente se va a lograr con la madurez política de la comunidad. Pero esa madurez política de la comunidad solamente se va a lograr si se abren los debates sobre la creación de las políticas y se vuelve a tratar de comprender el sentido revolucionario de la doctrina. ¿Por qué? Porque yo tengo que brindarle a la gente la seguridad de que este proceso creativo, que parece algo asambleario, un despelote que andás a ver cómo termina, no va a pasar nada. Esta es nuestra convicción como peronistas. No, hay que abrir el debate. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque estamos de acuerdo en los principios. No hay que tener miedo a debatir, no hay que tener miedo a abrir la creación de foros para decidir cosas, siempre y cuando estamos de acuerdo en que los principios con los cuales miramos la realidad y lo que vamos a resolver nos unen. Entonces, yo para ir terminando, yo digo, el peronista tiene que ser siempre, un hombre va con su baldecito de nafta, ¿no? Entonces ahí donde ve el fueguito de un debate comunitario, creativo, ahí frácate. Un gran fuego. O sea, pongo acá, el peronismo debe generar la confianza en las acciones creativas comunitarias explicando el sentido revolucionario de la doctrina como garante de la unidad de acción y su acción convergente en una identidad nacional y revolucionaria. De todo esto hablo en mi libro, este es un tema grande, a veces difícil de entender. Así que bueno, yo los invito. Sí, porque especialmente la fundación, digamos, no tiene todas las ganancias, las usa en herramientas nuevas, políticas. O sea, no es una editorial privada. No tiene sponsor tampoco. No tiene sponsor. Por lo tanto, esto, ¿viste? Primero está la patria, segundo el movimiento, tercero los hombres y el cuarto comprar las obras de la fundación. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Excedidos, igual, con criterio y cortito, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya hablamos con el autor que sigue, dijo no hay problema, pero el no hay problema tampoco vamos a darle 3 horas. Así que alguno, si quiere hacer alguna pregunta, consulta. Se tiene que hacer el de la doctrina. Beba, la palabra de Beba siempre. Y bueno, por supuesto, Bella Manuelita tiene el stand ahora en planta baja. Los compañeros nos vienen estando presentes en las 5 ediciones, eso también lo agradecemos. Y así que vayan y compren, colaboren con esta fundación. Gracias. Ahí tenemos algo. Por lo que entendí de su explicación doctrinaria y filosófica del pensamiento político, responde en parte una pregunta que me hago desde años y que no tengo una respuesta. La pregunta es así, que relaciona ahora con lo que usted habla de la dirigencia o los dirigentes. ¿Por qué nunca después de Perón tuvimos un gobierno peronista? ¿Y por qué? ¿Por qué aquellos que subieron con los votos peronistas se destiñen en el ejercicio del poder y no aplican la ley fundamental de 1949? Bueno, yo, a ver,
yo creo que el gobierno, que Néstor, por ejemplo, ha sido un gobierno que, lo vuelvo a repetir, bueno, ya también, realizan acciones de gobierno 100% peronistas. Campo también. Claro. Ahora, o sea que no estoy tan de acuerdo en que no hayan hecho lo de la Constitución del 49. Pero hay que entender esto. Primero, esta revolución, planteada como Perón la planteó, es una cosa muy largo alcance. O sea, estamos hablando de poner en marcha una forma participativa nueva. Es una nueva... Yo digo, porque no quiero ser duro con los dirigentes. Porque yo no creo que haya habido mala voluntad, algunos seguro, pero hubo más que nada incomprensión. Por ejemplo, para tener ejemplos históricos que pueden ayudar, los compañeros de la primera resistencia, extraordinarios, heroicos. Cuando Perón, mientras los neoperonistas hacían cualquier cosa, y cosas indignantes, de traición, y se iban con otros partidos, y bla bla bla, el peronismo sin Perón y demás. Cuando Perón le dice, después de ganar, digamos, en el año 58, el voto en blanco... No, el voto en blanco... perdón. Era para modificar la Constitución, justamente. La reforma de la Constitución, que gana el voto en blanco, creo, una victoria extraordinaria. En el 57, una victoria extraordinaria. Cuando Perón, la siguiente etapa que él quiere dar, es justamente tratar de quebrar el Partido Radical, con Frondizi, y se da cuenta que el peronismo tiene una posibilidad de recuperar parte de los sindicatos, entonces avanza por ese lado. La mayoría de los compañeros que participaron de esa primera acción revolucionaria, que fue heroica, se sintieron, de hecho, se fueron yendo del peronismo, se sintieron como desautorizados, o no entendían cómo había que, por qué Perón hacía eso. Perdóname. Sí, claro. Una cosita. Aún en la actualidad, compañeros de aquella época, ya mayores por supuesto, siguen siendo críticos, porque no entienden eso, a Jauretche y a Scalabrini por haber apoyado esa alternativa en 1958 con Frondizi, ¿no? Hasta que asumió y cambió, digamos, ¿no? Pero es otro tema de lo que pasó después. Y yo me refiero, ¿qué es lo que no se entendía? Perón había caído del poder en el 55, justamente porque esto que había querido implementar, esta nueva forma democrática, no fue comprendida. El pueblo lo había entendido, pero no alcanza con un pueblo, como dice José María Rosa, no alcanza con un pueblo y un líder para poner en marcha una revolución. Vos necesitas que los sectores intermedios construyan las instituciones que van a llevar adelante esa forma participativa. ¿Qué pasa? Cuando esto no se puede poner en marcha, la revolución se congela. Entonces cuando nuestros enemigos vieron que no nos podían ganar por las buenas, con el voto y demás, decidieron actuar por medio del terrorismo. Entonces recuperan el terrorismo y atacan. ¿Por qué? Porque en esa lucha lo que valía no eran los votos, ni lo masivo, ni lo popular, sino la decisión concreta de sus cuadros políticos. Y los cuadros políticos del peronismo no fueron capaces ni siquiera de generar una huelga general en el 55. Entonces me refiero, ¿y por qué? Porque en realidad lo que los compañeros no habían entendido es esta nueva forma democrática, por eso se burocratizaron. Y también hay que ser francos, hay un tiempo histórico. O sea, Perón habla de estos temas, y en los 50, hablar de la autodeterminación popular era un tema de marcianos. Hoy la situación ha cambiado. En los 70, que me tocó a mí, ya era un tema de chino, estaba más cerca, pero igual lo del modelo, y cuando nosotros estábamos con la revolución socialista, me acuerdo, venía Perón a hablar de este tema, ¿no? De que hay que reunir al pueblo con la excusa de la reforma, ¿no? Para que participe y genere y propone construir un modelo, y que en la creación de ese modelo íbamos a encontrar nuestra unidad y bla bla bla. Nosotros no entendíamos nada, nosotros estábamos en otra cosa, y los dirigentes seguían estando en otra cosa. Entonces, yo digo esto porque si uno ve las crisis dirigenciales que hubo, estos compañeros, después la de Bandor, después la de las juventudes de los 70, que también nos enfrentan a Perón, siempre hubo una crisis dirigencial que no comprendió lo estratégico de Perón, porque Perón lamentablemente fue vencido por el tiempo histórico, no por sus enemigos. El tiempo histórico que impidió que las dirigencias del peronismo comprendieran el sentido orgánico de lo que había que realizar. No sé si se entiende. Entonces, de alguna manera,
la Constitución del 49, por ejemplo, fue una herramienta extraordinaria, pero tampoco resolvió esto. O sea, por ejemplo, yo rescato la Constitución del 49 es el hecho de que el peronismo es una democracia que dice los valores democráticos no están en la Constitución, hay que construirlos. ¿Por qué? Porque no queremos una Constitución que cristalice la injusticia. Por eso tenemos que poner en la Constitución del 49, como lo pusimos, sí, democracia, sí, igualdad, sí, pero siempre y cuando se respeten los mínimos. ¿Sí? Entonces ahí pusimos los mínimos. Mínimamente seremos democracia si el trabajador tiene estos derechos, si los niños tienen estos derechos, si los ancianos tienen estos derechos. Y si no tienen esto, no seremos democracia, será un bluff como fue. Entonces, quiero decir esto. Esto es una revolución que recién comienza. Perón fue un adelantado a su época. Todo lo que él dijo, él lo dijo. Esto recién se va a entender en el siglo XXI. Porque hoy estamos en un siglo donde este tema de la autodeterminación comunitaria es un tema que hasta te dicen, sí, es lógico. O sea que nosotros tenemos que replantearnos la situación y volver a la carga como si estuviéramos de cero, tratando de explicar el sentido profundo de la revolución y de su doctrina. No sé si más o menos te confundí del todo, pero agradecemos. Bueno, ahora sí agradecemos a todos, estamos más que